Bueno, primero que todo darle la bienvenida a nuestro profesor Cristian Bonasich, quien es profesor titular de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal y también de la Escuela de Medicina Veterinaria. También tiene un laboratorio de fauna silvestre que es perteneciente a la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Yo me llamo José Ignacio Miranda y en este caso seré el presentador de esta charla. También soy parte de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, entonces estoy en tercer año. Este proyecto consta de abordar distintas temáticas relevantes en torno a los casos medioambientales como del día de hoy, o sea, del día a día, y también abordarlos de manera que se haga conciencia a la comunidad para poder abordar temáticas relevantes y también poder buscar problemáticas, o sea, como buscarle solución a las distintas problemáticas. Según nosotros como Vocalía, definimos la educación ambiental como un proceso educativo en sus diversos niveles, también a través de la transmisión de conocimiento y el flujo de información para poder hacer esta toma de conciencia en torno a la educación ambiental. Le quería preguntar a usted, profesor, según lo que dije recién, ¿qué es la educación ambiental o medioambiental según su experiencia como docente? Bueno, primero darle un cariñoso saludo a todos los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la FEUC de la Universidad Católica. Felicitarles por esta iniciativa de tener conversaciones sobre educación ambiental y sobre los temas de sustentabilidad que ustedes como generación vienen ya desde niños con esta preocupación y vienen con grandes sueños de poder revertir un poco el daño al medio ambiente que se ha hecho por mucho tiempo. Entonces, todas estas instancias de conversación son muy interesantes porque uno como académico, yo este año cumplo 30 años como académico en la Universidad Católica, uno como académico ha podido ver y enriquecerse de la evolución de nuestros estudiantes y del cambio que han tenido en estas últimas décadas. Y ese cambio yo siempre he dicho que se debe al efecto que ha tenido la educación preescolar parvularia en los niños por lo menos los últimos 30 años. Entonces, a ustedes ya se les enseña un compromiso con la tierra, ya se les enseña una conexión con la naturaleza, sobre todo en la etapa preescolar y a comienzo de la enseñanza básica. El desafío es que esa preocupación por el medio ambiente, esa conexión con la tierra, en la medida que la gente va creciendo, se va desarrollando, empieza a desaparecer o se empieza a diluir. Entonces tenemos que ver a la educación ambiental como un proceso continuo con mensajes y vivencias que tengan significado dependiendo de la edad que tiene la persona, desde los niños muy pequeños de educación preescolar hasta las personas de la tercera edad, porque la sociedad la componemos todos. Ok, muy completa su respuesta, muchas gracias. Dentro de eso mismo, usted mencionó puntos importantes al mencionar niveles etarios, como grupos etarios. También le quería preguntar que por qué usted cree que es importante incluir la educación ambiental tanto en el desarrollo de niños como adolescentes. Es muy importante recibir una educación ambiental desde la edad preescolar, porque lo que no se conoce no se valora. Entonces, si las personas entienden la importancia de la naturaleza, de las plantas, de los animales, la calidad del aire, la importancia de que el agua esté limpia, la importancia de poder convivir con el medio ambiente y proteger el medio ambiente, se pueden ir generando ciertos hábitos y ciertas conductas que pueden perdurar en el tiempo. Pero lamentablemente, si esos hábitos y esas conductas no son constantemente reforzadas y no hay oportunidades de practicarlas en la vida cotidiana de las personas, se pueden perder con el consumismo, con el exceso de uso de plástico o con la incapacidad de estar en contacto con la naturaleza. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es cómo ese mensaje ambiental se transforma en algo práctico y en un cambio de conductas de vida de las personas. Exacto, también nosotros como vocalía creemos que uno aportando su granito de arena, porque sea, más que sea personal, uno puede hacer cambios tanto personales como colectivos, en organizaciones o diversas instancias, pero uno como persona igual puede hacer su cambio, su granito de arena, no sé, pues, hacer compostaje, participar de instancias, de charlas, de estos mismos conversatorios, como que te generan, el hecho de generar conciencia a la comunidad ya es un acto de cambio.
Entonces, igual para nosotros es súper importante como hacer el llamado a que la gente aporte ese granito de arena, porque por lo menos yo personalmente he escuchado muchos comentarios como, por ejemplo, pero mi cambio no va a hacer nada, o como, por ejemplo, mi granito de arena no va a aportar nada, porque, por ejemplo, que yo haga compostaje en mi casa no significa nada a nivel país, o mucho menos a nivel mundial. Y yo ahí es donde le digo a la persona, pucha, estás equivocado, porque si se toma tu granito de arena, más el granito de arena de otra persona y de otra persona y de toda la comunidad, al final se va a hacer un cambio gigante, que se va a ver reflejado en el medio ambiente. Entonces, por eso queríamos hacer ese llamado como vocalía, hablando que usted justo tocó ese punto súper relevante. También hablando de esto mismo, de mejorar el bienestar ambiental, como que cada día nos damos cuenta de que necesitamos hacer cambios en torno a este bienestar ambiental, pero frente a esto, a nivel personal o colectivo, ¿por qué cree que es necesario implementar un sistema de educación ambiental desde tantos ciclos básicos de educación, incluso hasta educación superior? Esto va ligado a la pregunta que le hice recién, pero va como englobar todo, desde ciclos básicos, desde la edad preescolar de los niños, hasta educación superior, que ya somos la universidad misma. Mira, realmente yo te quiero reforzar lo que tú señalas, porque la única forma de transformar el planeta y poder protegerlo es que nosotros nos concentremos en las actividades diarias de cada uno de nosotros. No existe esta gran solución de la sociedad como un concepto abstracto. La única solución para poder implementar una adecuada protección del planeta y una adecuada relación de la humanidad con el planeta parte desde acciones súper pequeñas de cada uno de nosotros. Entonces, no hay que pensar que porque un gobierno saca una ley o porque se hace un programa en la televisión, se está impactando mucho más en el bien del medio ambiente que la acción pequeñita que yo puedo hacer, como por ejemplo tener un compostaje o preocuparme de plantar un árbol al lado de mi casa que me dé sombra para el verano y así no tengo que gastar en aire acondicionado. O sea, hay millones de pequeñas acciones. Por ejemplo, lo que yo hago en mi casa, yo en una botella plástica, porque todo viene lamentablemente en botellas plásticas, yo en una botella plástica voy metiendo todos los pedacitos de plástico de los envoltorios, que ahora llega tanto plástico por delivery, y tú te vas a dar cuenta que en un mes tú puedes juntar 20 metros cuadrados de plástico. Si pusieras todos esos pedacitos de plástico en el suelo, en la calle, te darías cuenta que puedes juntar una gran cantidad de plástico que después se vuelan, se hacen pequeñas partículas y los animales se los tragan y al final terminan de nuevo en la salud de las personas. Una acción tan concreta como tomar una botella de plástico y meter los plásticos adentro de ella y después descartar esa botella de plástico que está con el plástico compactado adentro, estás evitando un daño ambiental en el mar y en la humanidad tremendo. Entonces, yo quiero reforzar que más que hacer más educación ambiental, porque en realidad hoy día tenemos educación ambiental en el currículum de prebásico, escolar y también en las universidades, lo que más tenemos que hacer es acción ambiental, poner en la práctica la educación ambiental con pequeños desafíos, como por ejemplo, poner los plásticos dentro de una botella para que no se vuelen, para que no se fragmenten, para que no lleguen al mar. Y de esa manera vamos generando una cultura distinta, y es posible. Hay países en el mundo donde hay una mayor cultura de menos consumismo, menos uso de plástico. Chile hace unos años atrás comenzó a liderar la idea de no más bolsas plásticas, y algo que parecía tan imposible de solucionar se logró reducir dramáticamente. Pero eso depende de que las personas respeten esa norma y entiendan que no usar bolsas plásticas está mal. Nosotros deberíamos, como consumidores, por ejemplo, pedir que no nos manden los deliveries con tanto plástico. ¿Por qué no hacemos una campaña en la FEUC de que todos le mandemos un correo electrónico, por ejemplo, a estas cosas de Mercado Libre o a todas estas centrales de delivery, y que todos mandemos un correo diciendo, por favor, no me envíen envuelto en tanto plástico todo lo que compramos?
por favor, reemplacen las bolsas plásticas sobre bolsas plásticas, porque tú ves que llegan cosas envueltas en plástico y tú las abres y viene otra bolsa plástica adentro. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué tanto plástico? Esa es una de las grandes amenazas a la vida en la Tierra y a la vida de la humanidad, la acumulación de plástico. Entonces, la educación ambiental ya está establecida en los programas formales de educación preescolar, escolar y universitario. Lo que no está establecido, y es el gran desafío que tenemos que abordar, es que internalicemos pequeños cambios conductuales en el día a día de toda la sociedad, no solamente los estudiantes, no solamente en los colegios, no solamente en las universidades, sino que en toda la sociedad internalicemos estas pequeñas prácticas. Fíjate tú que si tú tienes un pequeño macetero de greda con unos orificios en el fondo y en los costados y le pones una tapa encima, un macetero de greda de 10 litros, tú puedes ir dejando todos los desechos vegetales de la cocina, restos de lechugas, cáscaras de tomate, y si consigues lombrices de lombricultura que puedes conseguir en el mismo campus San Joaquín, empiezas a eliminar el desecho orgánico de tu basura. Y si tú compactas los desechos plásticos en una botella, empiezas a eliminar los desechos plásticos de tu basura. Y si tú reciclas el cartón y el vidrio, te empiezas a dar cuenta que no necesitas botar la basura 3 veces a la semana. Vivas en un departamento o vivas en una casa, te empiezas a dar cuenta que puedes producir un 80% menos basura, que es un costo ecológico gigante para la sociedad como un todo, un costo económico y un costo ecológico. Entonces, son las pequeñas acciones las que hacen el cambio en el planeta, y esas pequeñas acciones las tenemos que tomar todos, y tenemos que, los que tenemos una responsabilidad, como ustedes que son estudiantes universitarios y que son líderes y futuros líderes de la sociedad chilena, tienen que tomar esa iniciativa de también ir sumando más gente a estas pequeñas acciones. Las grandes problemáticas del planeta Tierra no se van a resolver con grandes revoluciones violentas, se van a resolver con pequeñas acciones pacíficas y personales. Si uno mira los últimos 50 años, fíjate tú que en los últimos 50 años Chile pasó a ser el segundo país más pobre de Latinoamérica al país con mayor ingreso per cápita y mayores indicadores de desarrollo. Y en ese proceso de cambio se ha ido por los últimos 30 años sistemáticamente reemplazando una matriz de contaminante por una matriz menos contaminante. Se ha ido sistemáticamente, en la medida que el país ha ido creciendo, mejorando los sistemas de transporte. Y el metro de Santiago es una de las redes, es la red de metro más grande de Latinoamérica y la más moderna de Latinoamérica y una de las mejores redes de metro del mundo. Y el solo hecho de que millones de personas hayan pasado de autos o de micros contaminantes a usar el metro, y en la medida que el metro se fue extendiendo por la ciudad de Santiago, eso ha significado una reducción en la emisión de CO2 gigantesca para una ciudad tan grande. Si nosotros comparamos las emisiones de CO2 por el transporte público de otras ciudades equivalentes en Latinoamérica que no tienen la red de metro que tenemos nosotros hemos logrado avanzar mucho en la locomoción colectiva, en reducir las emisiones de CO2 por vehículos y por buses. Pero esa tarea depende de que todos tengamos el hábito de optar por el metro y cuidarlo, ¿cierto?, en vez de optar por el auto o otros sistemas más contaminantes. Hoy día con la pandemia se ha producido esta preocupación de no entrar al transporte público y se han ido volcando y acelerando aún más el uso de la bicicleta, y sobre todo en los jóvenes. Y tú te das cuenta que la bicicleta te cambia la vida, no solo que haces un ahorro significativo de las emisiones de CO2 en tu transporte diario a la universidad o en tu transporte diario al trabajo, sino que además repercute positivamente en tu salud, y repercute en tu salud para cuando tú seas mayor, porque el estar en un buen estado físico y bajar los niveles de obesidad gracias a la bicicleta y tener el proceso de andar en bicicleta 20 minutos, 30 minutos antes de empezar tu día de estudio o antes de empezar tu día de trabajo, y al terminar tu jornada laboral o tu jornada de estudio volver a subirte una bicicleta y llegar a tu casa, te produce
un cambio en la actitud mental y una recuperación de tu capacidad mental brutal. Entonces, mejora el medio ambiente, mejora tu salud física y mejora tu salud mental. Y esos son los sinergismos que tenemos que buscar. En nuestro país estamos muy acostumbrados a pensar de que porque sacamos una ley o porque le decimos a alguien que algo está malo, creemos que se va a solucionar un problema, pero en la práctica hay tantas leyes en Chile, hay tantas leyes medioambientales, que yo te voy a contar una cosa que ustedes no tienen por qué saber. En el año 1995, cuando se creó la Comisión Nacional de Medio Ambiente, se hizo un estudio para ver toda la legislación medioambiental que ya existía en Chile. Y existían cientos de leyes que no se aplicaban. Y existían cientos de leyes que duplicaban funciones o atribuciones, o incluso otras se contradecían. Y por eso que se creó la Comisión Nacional de Medio Ambiente, y no se creó un Ministerio de Medio Ambiente como primera instancia, porque primero había que ver todo el aparato legal que había en Chile relacionado con el medio ambiente, que estaba disperso en todos los ministerios. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando los jóvenes piden nuevas leyes, y en realidad no es nuevas leyes, son nuevos cambios de conducta de los jóvenes que inviten al resto de la sociedad a sumarse a esos cambios de conducta. Si tú vas a los países desarrollados con los cuales nos gusta compararnos, como Noruega, Suecia u otros, primero que nada, la gente no tira la basura al suelo, ¿sí? Segundo, hay instrumentos de reciclaje, de legislación que promueve el uso de energías renovables, hay políticas claras, pero también hay políticas claras porque ellos tienen un ingreso per cápita muy alto, tienen unas economías muy fuertes que pueden orientar esfuerzos a reducir su huella ecológica. Chile, a pesar de que no tiene el ingreso per cápita de países desarrollados, ha dado grandes pasos en los últimos 30 años en torno al medio ambiente, que nos falta mucho por hacer, sí, pero son pasos que se tienen que ir construyendo. Los países y la conciencia medioambiental y la participación de la sociedad como un todo en la preocupación por el medio ambiente no se construye en forma violenta, se construye paso a paso, sumando gente y no restando. Una cosa que a mí me preocupa mucho en las generaciones jóvenes es el pesimismo medioambiental o la crisis de depresión por la crisis medioambiental y la crisis climática, porque han recibido un mensaje negativo de que el mundo está en pésimo estado y les genera mucha ira, frustración e incluso depresión. Yo les digo una cosa, no se desanimen, no se depriman por los problemas climáticos o por los problemas de contaminación que estamos sufriendo. Anímense a buscar soluciones constructivas, porque si todos estamos conscientes de los problemas medioambientales y empezamos a buscar soluciones constructivas con pequeños aportes de cada uno de nosotros, vamos a poder solucionar esos problemas. Mi trabajo en el Laboratorio Fauna Australis de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal es la conservación de la fauna silvestre. Hay muchas especies en peligro de extinción en el mundo y también en nuestro país, pero en estos 20, 30 años hemos logrado hacer mucho por la fauna silvestre. Hemos logrado recuperar la naturaleza, hemos logrado ir aumentando año tras año las áreas silvestres protegidas, hemos logrado aumentar el conocimiento sobre nuestra fauna silvestre y el grado de interés, el grado de compromiso de los jóvenes hoy día es mucho mayor que hace 20 años atrás. Entonces, es cierto que tenemos más amenazas medioambientales, pero también hemos ido haciendo mucho por el medio ambiente y tenemos que estar orgullosos de lo que hemos logrado y sobre esa base seguir construyendo. Usted mencionó algo súper importante que era como la depresión medioambiental. También le quería preguntar respecto a esto, ¿cuál es su opinión respecto a utilizar una estrategia de shock para generar conciencia por el medio ambiente? Entiéndase el término de estrategia de shock por una manera de generar conciencia ambiental mediante imágenes de índole fuerte, ya sea mostrando muerte, deforestación u otras situaciones similares. ¿Cree usted que es mejor utilizar la maravilla de la biodiversidad para generar conciencia o cree usted que es mejor utilizar esta estrategia de shock? Mira, qué buena tu pregunta, José Ignacio, porque la estrategia de shock o la estrategia de impactar a la gente con los ríos muriéndose, los peces, con los orangutanes cayendo de los árboles mientras van avanzando las retroexcavadoras, o con la muerte de aves silvestres,
es una estrategia que se ha ido utilizando en los últimos 30, 40 años, ¿ya? No es una estrategia nueva. La alarma medioambiental, la alarma y generar miedo en las personas respecto a los problemas medioambientales ha sido la principal herramienta que ha tenido el movimiento medioambientalista para denunciar la destrucción del medio ambiente. Pero cuando uno ve los resultados concretos de usar solamente la estrategia del miedo, la estrategia de crear miedo, se da cuenta que aparte de crear mucho miedo, las personas, estoy hablando de la sociedad como un todo, tienden a rechazar las malas noticias o tienden a bloquearse frente a una mala noticia. Lamentablemente esa es la forma más común en que el periodismo y los medios de comunicación tratan de transmitir las cosas, creando miedo, resaltando, destacando la violencia o destacando las cosas malas que hacen los gobiernos, las autoridades y las personas. Entonces, con esa estrategia ya lo tenemos súper claro en el mundo de los especialistas en medio ambiente, lo tenemos súper claro, que no se trata acá de separar a la gente entre los buenos y los malos, los que contaminan y los que no contaminan, los que consumen y los que no consumen, los que cortan los árboles y los que protegen los árboles. Esa estrategia de dividir a la gente no tiene un efecto neto real positivo sobre el medio ambiente o sobre la fauna o sobre los bosques. Porque yo te hago la pregunta a ti, José Ignacio, ¿quién es el que corta los árboles? ¿La empresa forestal o tú y yo que vamos a comprar al home center un escritorio para nuestro trabajo, para hacer nuestras actividades en la universidad? ¿Quiénes son los que están explotando las tierras raras y con eso haciendo una gran contaminación? Las tierras raras son fundamentales para producir las baterías de los teléfonos celulares. ¿Quiénes son los malos que van a sacar las tierras raras y van a deforestar el bosque del Congo, por ejemplo, para sacar esos minerales desde esos lugares? ¿Son las empresas que producen los teléfonos o somos nosotros que nos vamos cambiando de teléfono varias veces en 2, 3 años? ¿Quiénes son entonces los que producen el daño ambiental? Y la gente tiende a pensar de que no, yo no hago ningún daño ambiental y todos los demás lo hace la gente que está alrededor mío. No, somos nosotros con nuestras conductas como consumidores los que optamos o no optamos por comer comida desechable, optamos o no optamos por cambiar muchas veces los teléfonos en pocos años y estamos constantemente demandando nuevos recursos naturales. Entonces, ahí está el problema cuando se hacen estas grandes campañas condenatorias a ciertos grupos. Y esos ciertos grupos son meros servidores de la demanda de la sociedad como un todo. Entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos estos conversatorios con estudiantes de la FEUC? Porque dentro de los estudiantes de la FEUC vamos a tener los futuros economistas, antropólogos, las futuras educadoras, las futuras ingenieras civiles, los futuros psicólogos. Por lo tanto, todos estos profesionales que van a tener una misión fundamental en la sociedad, se tienen que ver llamados a tener un adecuado conocimiento y una adecuada utilización del conocimiento sobre los temas medioambientales para poder canalizar a través de sus profesiones un adecuado manejo del medio ambiente. Porque el tema medioambiental no es un tema patrimonial o propio de los ecólogos. El tema medioambiental es esencial para la vida del ser humano y todos los seres vivos que hay en la Tierra. Por lo tanto, el tema medioambiental es importante para los ingenieros civiles, para las arquitectas, para los diseñadores, para los abogados, para las geógrafas, para las ingenieras agrónomas, para los futuros médicos veterinarios. Es inherente a la sociedad como un todo. Y no existe ninguna profesión de las que nosotros dictamos en nuestra universidad que no tenga una dimensión medioambiental y que no pueda hacer un bien al medio ambiente a través de su profesión. Por ejemplo, la construcción civil los constructores civiles pueden hacer un gran beneficio al medio ambiente si construyen edificios que estén mejor aislados y requieran menos energía de combustibles fósiles para calefaccionarse. Por ejemplo, una trabajadora social o un asistente social
puede hacer un tremendo contribución al medio ambiente si le puede enseñar a las personas a tomar mejores decisiones microeconómicas en cómo gasta sus recursos y mejora su calidad de vida. No comprando a lo mejor más bebidas gaseosas y a lo mejor tomando agua. Ahí hay un cambio que le va a cambiar la matriz de gastos de una persona de escasos recursos. Entonces, lo que hay que tener claro, y ese es el gran salto que estamos dando en esta segunda década del siglo XXI, ya estamos entrando a la tercera, es que con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, nos hemos puesto las metas de que no hay desarrollo sostenible si no hay desarrollo social, desarrollo económico y cuidado del medio ambiente. Pero las tres cosas juntas, no una contra la otra. Porque cuando uno le pregunta a los estudiantes de la universidad qué es la sustentabilidad, ¿me puede dar un ejemplo? Generalmente nuestros estudiantes empiezan a dar ejemplos de cosas relacionadas con la protección del medio ambiente. Y la sustentabilidad es la tríada: desarrollo económico, desarrollo social y conservación del medio ambiente. Es la adecuada unión armónica de esos tres factores, porque tú no puedes proteger el medio ambiente dejando a la gente muriéndose de hambre, o no puedes gastar en proteger el medio ambiente si no tienes una economía sana que produzca bienes y servicios que permitan invertir parte de esos bienes y servicios y parte de esos recursos en el medio ambiente. ¿Se fija? Entonces, ahí está el gran clic que creo que nuestros jóvenes tienen que hacer, que no es factible lo uno o lo otro, no es factible separar entre buenos y malos. La conservación del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico van de la mano y se necesitan mutuamente. Una de las misiones mías como ecólogo y conservacionista de vida silvestre es invitar a todos nuestros estudiantes de la universidad a que se conecten con la naturaleza. Nosotros tenemos un programa de trabajo con casas anideras en los campus, que ahora con el COVID lo tenemos paralizado, pero en esas casas anideras le facilitamos la infraestructura a las aves para que puedan hacer sus nidos y tener sus polluelos. Ese programa lo queremos extender a todos los campus de Santiago y el campus Villarrica, y queremos tener estudiantes de cualquier carrera que se sumen al monitoreo de las aves, al monitoreo del nacimiento de los polluelos, y que se conecten con las áreas verdes de nuestros campus, dentro del proyecto San Francisco, que es un proyecto de cómo darle mayor biodiversidad y que sean centros de educación ambiental. Nuestros campus, está esta cosa de las casas anideras. El laboratorio Fauna Australis fue el que propuso el proyecto San Francisco a la universidad hace unos 8 años atrás, y hoy en día hay muchas acciones de distintas personas de la dirección superior en torno al proyecto San Francisco. La universidad está creando un instituto de sustentabilidad, vamos a tener más ramos de formación general relacionados con el medio ambiente. O sea, hemos ido caminando a pasos agigantados en los últimos 20, 30 años para ir incorporando estos temas, pero gracias también a la inquietud de los estudiantes que van percibiendo las necesidades que vienen hacia el futuro. Y eso es lo que a mí me alegra mucho de haber participado en este programa contigo, de poder conversar con ustedes. Escríbanos, puse en el chat, puse el sitio web de Fauna Australis, puse el Twitter de Fauna Australis, también tenemos Instagram y Facebook. Y ahí vamos poniendo cosas relacionadas con la naturaleza, cosas relacionadas con el cambio climático, con problemas de medio ambiente en general. Y este año estamos celebrando los 20 años de nuestro laboratorio y estamos haciendo un seminario en Facebook Live por mes sobre temas relacionados con la vida silvestre, y vamos a tener un gran congreso internacional híbrido, virtual y presencial en octubre de este año, y ojalá muchos estudiantes de todas las carreras puedan participar de estas actividades y se puedan de alguna manera vincular con el laboratorio de fauna. Nuestro laboratorio está abierto a todos los alumnos de la Universidad Católica, no es solamente para los alumnos de ingeniería forestal. Hemos tenido diseñadores, hemos tenido geógrafos, hemos tenido ingenieros civiles, hemos tenido estudiantes de distintas profesiones que han participado en nuestro laboratorio porque les interesa la naturaleza y les interesa la educación ambiental. Muy bueno el llamado que hace usted a participar de este proyecto, porque
nosotros como Vocalía creemos que el medio ambiente no tan solo está ligado a una carrera tal como agronomía o ingeniería forestal, sino que está ligado a todas las personas que cohabitan en este medio ambiente. También dentro de esto mismo, usted mencionó un trabajo respecto a la universidad, que muchas carreras estaban como participando de su proyecto. Dentro de esto mismo le quería hablar sobre un proyecto, aparte de este, de los sustentables, que es el de la malla sustentable, que es involucrado por muchas organizaciones dentro de la universidad, tales como la Vocalía de Sustentabilidad, Consejería Superior, la misma FEUC, La Raíz, el CES. Le quería preguntar qué opina usted respecto a este proyecto, o sea, si conoce el proyecto y qué opina respecto a él. Mira, de hecho la semana pasada acabamos de presentar, desde mi departamento, yo estoy presentando un curso optativo de formación general para la malla de OFG de la universidad, que tenemos que ver si pasa todas las etapas de validación, pero la forma que nosotros queremos contribuir es con un ramo que se llame el significado de la naturaleza, donde queremos dar un ramo OFG donde veamos cómo podemos conectar a las personas, a los estudiantes de nuestra universidad, desde todas las dimensiones de interés de la humanidad, desde el arte, desde la música, desde la biología, desde la ingeniería, desde la antropología. ¿Qué es la naturaleza para el ser humano en una dimensión completa desde las distintas áreas del conocimiento y áreas del ser humano? Recordemos que nuestra misión en la sociedad y nuestro mandato está dado a ser profundamente humanistas y respetuosos del medio ambiente. Y cuando decimos humanistas, estamos diciendo que creemos en el ser humano y creemos que el ser humano se merece una mejor calidad de vida, se merece oportunidades, se merece educación, se merece salud, pero eso lo tenemos que construir con los seres humanos y no en contra de ellos. Por eso que Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco, es tan importante porque hace un llamado fundamental diciendo la responsabilidad de todo lo que está en la tierra, lo vivo y lo no vivo, es de los seres humanos. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de hacernos cargo de lo que hemos hecho mal y solucionarlo, y hacernos cargo de lo que podemos hacer mejor e incrementarlo. Entonces, yo creo que ahí está el desafío de los futuros profesionales UC. Cómo vincular nuestro profundo compromiso humanista con nuestro profundo interés por el medio ambiente y con la generación de oportunidades para las personas. Porque no podemos pedirle a las personas que respeten el medio ambiente si no tienen una adecuada calidad de vida, no tienen un ingreso, no tienen una adecuada vivienda, no tienen una adecuada salud. ¿Cómo le vamos a pedir que vaya en bicicleta al trabajo si no puede comprar una bicicleta? ¿Te fijas? Entonces ahí es donde no se puede pensar que todo me va a caer del cielo con una ley, o que lo único que importan son los árboles nativos. No, importa todo. Y ustedes en esta etapa que se están formando tienen que ser verdaderas esponjas que absorban conocimiento válido, que absorban reflexiones profundas y bien fundamentadas, y no se dejen llevar ni por los eslogans, ni por los mensajes de odio, ni por las ideas de que vamos a destruirlo todo para crear algo nuevo desde cero, porque la sociedad y la humanidad no se construyó así. Y los países que están más avanzados en la protección del medio ambiente y en una mejor calidad de vida y en una mejor sustentabilidad económica, fíjate que en su momento fueron a lo mejor los países más destructores del medio ambiente y los más injustos socialmente. Entonces no existe una varita mágica, lo que existe es el esfuerzo como sociedad, donde todos nos apoyemos y todos podamos entender que el medio ambiente es importante. Pero tenemos hoy día un gran desafío, que es que en la medida que la gente está más alejada de la naturaleza, menos la valora. Pero no porque no quiera, es porque no la conoce. Exacto. Es súper importante lo que usted dice en términos de los recursos de las personas, como, por ejemplo, ¿qué cambio hago yo con los recursos que tengo? Porque, obviamente, como usted bien decía, que me causó mucho sentido y mucha gracia también, del tema de la bicicleta, porque a mí me han llegado comentarios de gente, yo le digo a amigos míos,
oye, sale a andar en bicicleta, no sé qué, pero es que no tengo bicicleta. A mí también me pasó en cierto momento. Y sí, pues verdad, uno como que dice, ya, pues la bicicleta, como hablábamos, para la salud, para el medio ambiente y todo, pero la bicicleta te cuesta plata, pues así que al final como que es difícil generar ese cambio si no tenéis los recursos suficientes, o no tenéis los ingresos suficientes, o no tienes las condiciones suficientes. No te, También, no te olvides que el significado de la palabra economía y el significado de la palabra ecología vienen de la misma raíz. Y economía significa cómo se administra la casa, el ecos. Y ecología significa cómo funciona la casa, la biosfera, el ecos, el ecosistema. Entonces, no es posible ser ecologista y no ser economista, o ser economista y no ser ecologista. Lo que se separó por 40, 50, 100 años desde la Revolución Industrial, donde se pensó que todo se iba a resolver con economía y no había conocimiento de la ecología, hoy día en el siglo XXI eso ya está descartado. La economía y la ecología tienen que ir de la mano. No se le puede pedir estándares ecológicos a un país si no tiene una economía sana, fuerte y desarrollada que pueda tener los recursos para destinarlos a la protección del medio ambiente. Uno no puede exigir una muy buena atención de salud si no tiene una economía sólida que provea los recursos para atender a las personas en la salud. Uno no puede exigir una matriz energética sustentable si no tiene la capacidad económica de invertir en esa matriz energética sustentable. Entonces, por eso que yo soy más proclive a buscar puntos de encuentro y de convergencia de la economía, las demandas sociales y la ecología, y no puntos de conflicto, porque cuando hay conflictos siempre al final terminan perjudicados los más pobres y el medio ambiente. Eso son los exacto. Al final igual es el mismo concepto que hablábamos al principio, que era el concepto de por sí de sustentabilidad, como hacer esta convergencia entre las tres áreas, tanto social como económica y ambiental. Ya para finalizar, porque creo que estamos en la hora ya, le quería hacer una última pregunta que tiene que ver más con la universidad en sí, que la universidad publica constantemente un reporte de sustentabilidad. No sé si usted es consciente de eso. Sí. ¿Cómo cree que esto beneficia a la comunidad usted, como a nivel de comunidad? ¿Y cree que esto genera algún tipo de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente o cree que le faltan aspectos o puntos importantes a dicho reporte? Mira, la iniciativa de nuestro rector y de nuestras autoridades hace casi una década de comenzar a pensar y a discutir el tema de la sustentabilidad fue muy importante, porque para producir un reporte de sustentabilidad, tú primero tienes que hacer cosas tendientes a buscar la sustentabilidad. Tú no puedes reportar algo que no haces. Por lo tanto, el compromiso de tener un reporte de sustentabilidad y tener metas a 5 y a 10 años implica que la universidad está en un proceso de reconversión de ciertas actividades que hacía de una manera y que hoy día quiere hacer de otra, para bajar la huella de carbono, por ejemplo, para disminuir el consumo de agua, para disminuir el consumo de energía, para aumentar la naturaleza al interior de los campus, etc. Entonces, es muy importante que se esté haciendo este reporte de sustentabilidad y que la institucionalidad de la universidad se siga desarrollando ahora a un instituto de sustentabilidad que permita convocar no solo a los estudiantes o no solo acciones concretas puntuales que teníamos con la oficina de sustentabilidad. Si nosotros hacemos un instituto de sustentabilidad, permitimos que la investigación de académicos de distintas facultades que están haciendo temas medioambientales y permitimos que la docencia de pregrado y de posgrado se puedan integrar en un punto de encuentro que va a ser un verdadero hub de intercambio de ideas y de actividades. Entonces, la sustentabilidad y la generación de conocimiento y la formación de capital humano avanzado y acciones concretas que nosotros como institución hagamos para liderar en la sociedad chilena, todo eso tiene que ir de la mano. Y tiene que ir de la mano bajo una lógica integral de la universidad.
así como nuestra universidad tiene un compromiso claro y sólido por el desarrollo social, o un compromiso claro y sólido por buscar mejores soluciones tecnológicas, mejores soluciones económicas para el desarrollo del país, nuestra universidad, al tener un instituto de sustentabilidad y tener un reporte donde vamos explicando los avances que estamos haciendo, vamos generando una tendencia y una pauta para el resto de la sociedad. Y vamos sumando con el ejemplo otras industrias, otras instituciones, otras organizaciones que también se vayan sumando a esto. Entonces hay que actuar, por ejemplo, haciendo cosas. Así que yo creo que eso es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que estar orgullosos. Yo siempre digo que hay dos razones por las cuales yo estoy orgulloso de ser académico en la Universidad Católica. Una es la calidad de los estudiantes que nosotros tenemos, y dos, que siempre hemos estado tratando de ir mejorando como institución e ir un paso adelante tratando de contribuir al país. Y esas dos cosas son las que a mí me hacen ser un académico feliz de trabajar en esta universidad. Gracias. Muchas gracias por su respuesta y por participar de esta instancia. Bueno, le dije que era la última pregunta, pero me llegó una pregunta por interno. Hablando ya un poco de los procesos actuales del país, como fueron las votaciones este fin de semana, el proceso constituyente y todo lo que convoca, ¿por qué cree usted que es importante considerar el medio ambiente dentro de la nueva constitución? ¿Y qué beneficios nos traería al país? ¿Qué problemas tanto actuales como futuros podría solucionar esto? Mira, nuestro país es una larga colección de ecosistemas que tienen un tamaño que no es muy grande y que son muy únicos, porque de cordillera a mar el ancho de Chile es muy pequeño comparado con cualquier otro ecosistema terrestre en otras partes del mundo. El ancho de nuestro país es muy pequeño y tenemos la mayoría de las cuencas y los ríos que nacen en la cordillera de los Andes y terminan en el mar, rodeados de montañas. Entonces, nuestros ecosistemas de Arica a Magallanes es como un verdadero collar de perlas o piedras preciosas, en el sentido de que cada uno tiene ciertos atributos ecológicos propios, geológicos, hidrológicos y biológicos propios, muy especiales. No es una gran planicie de miles de kilómetros cuadrados, no es un solo tipo de ecosistema, sino que es un mosaico de muchos ecosistemas pequeños que tienen distintas vulnerabilidades a la acción humana. Y lamentablemente nosotros hemos tenido por 200 años o más, desde la llegada de los colonizadores europeos, hemos tenido una forma de generar riqueza y desarrollo económico que ha sido muy extractiva de los recursos naturales y que ha tenido un impacto ambiental muy alto, pero no en los últimos 5, 10, 20 años, sino que en los últimos 400 años. Entonces, no obstante, el país es tan largo y tiene tantos ecosistemas y tenemos el privilegio de tener el 70% de los glaciares que hay en toda la cordillera de los Andes. Tenemos el privilegio de tener una gran diversidad de climas, tenemos el privilegio de aún tenemos grandes bosques nativos. Teniendo todas esas condiciones medioambientales, indudablemente hemos destruido mucho, deteriorado mucho los ecosistemas en los que estamos viviendo. Y eso repercute a la vez en la calidad de vida de las personas y en el potencial desarrollo económico de nuestro país. Entonces, en este nuevo momento que estamos viviendo en la historia, es cierto, de poder construir una nueva institucionalidad con una constitución política nueva, indudablemente que escribir una constitución que establezca, dado que tenemos esta realidad de nuestros ecosistemas, y dado que tenemos estas necesidades de nuestra sociedad, y dado que tenemos este conocimiento en el siglo XXI de cómo hacer las cosas, busquemos ciertas normas comunes que nos permitan generar un desarrollo sostenible del país, pero aún más la restauración de muchos ecosistemas que hemos deteriorado en los últimos 100, 200 años. Porque el deterioro de los ecosistemas de Chile no ocurrió hace un año, o no viene ocurriendo hace 10 años, viene ocurriendo hace 400 años o 500 años. Entonces, el pasivo ambiental que nosotros tenemos, hoy día tenemos que darnos cuenta que es un tremendo desafío, y la nueva constitución, que a mi juicio debería ser un acuerdo de la sociedad como un todo,
y debería ser un acuerdo breve, porque no confundamos el rol de una constitución con el rol de las leyes o el rol de la gestión política de un país. Lamentablemente, la educación cívica en nuestro país no es muy fuerte y no está muy bien desarrollada, pero una constitución te establece las grandes directrices de cómo se debería manejar una sociedad, ¿cierto? Pero no te va a generar hasta el último detalle de para sacar un permiso para sacar agua de un río. No. Entonces, lo importante es que ojalá hagamos una constitución mirando hacia el siglo XXI y no mirando hacia el siglo XX. Porque, ¿por qué digo esto? Porque ustedes no habían nacido, pero en el siglo XX existían como dos bloques ideológicos muy fuertes en el planeta. ¿Y para qué vamos a ir más atrás? Pero pensemos en la segunda mitad del siglo XX, existían dos bloques ideológicos. Un bloque ideológico capitalista y un bloque ideológico estatista que tenían el mundo dividido en dos. De hecho, había un muro en Berlín que separaba el mundo en dos ideologías que eran absolutamente irreconciliables. Y esas dos ideologías generaron gran destrucción del medio ambiente, ambas, de distintas formas. Y entonces, lo que a mí me gustaría de este nuevo proceso constituyente, que hemos tenido 4 o 5 procesos constituyentes, o 4 o 5 constituciones o más en Chile, me gustaría que pensemos cuáles son los desafíos que vienen hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con Chile el año 2050, el 2070? Entonces, a mí me encantaría que los constituyentes y las constituyentes sean personas que piensen cómo vamos a hacer una economía circular, cómo vamos a restaurar ecosistemas, cómo vamos a desarrollar a escala humana las ciudades, cómo vamos a cuidar el agua, que es un recurso escaso, cómo nos vamos a coordinar y organizar frente a las grandes migraciones. Nosotros vamos a seguir recibiendo grandes flujos migratorios desde el extranjero, pero también vamos a probablemente tener grandes flujos migratorios dentro del país, porque hay zonas de Chile que se van a volver más inhabitables y hay zonas de Chile que se van a volver más habitables. Entonces, esos son los desafíos del año 2030, 2050. Y a mí me gustaría una constitución política que mire hacia el futuro y no mire hacia el pasado. En el pasado se hicieron cosas muy bien y se hicieron cosas muy mal. Pero envenenarnos la mente con mensajes de odio, con mensajes de división y con consignas del siglo pasado, siglo XX, me parece que no es un favor a mis hijos y a mi nieto que acaba de nacer hace poco tiempo. Hay que pensar en el futuro. Fíjate que una de las grandes amenazas que tiene la humanidad es la inteligencia artificial, porque se puede usar para bien como se puede usar para mal. Otra de las grandes amenazas a la humanidad es el cambio climático, que está ocurriendo hace rato. No es que vaya a ocurrir, ya está ocurriendo. Y la pérdida de biodiversidad también. Entonces yo quiero una constitución que nos hagamos cargo de esos temas. Y no que nos pongamos a pelear de que por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial o por qué habían gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha en el siglo XX que no hablaban entre ellos y habían terroristas de izquierda y terroristas de derecha. No. A mí eso ya quedó en la historia. Eso nos tiene que servir para aprender de qué hacemos con un país que es vulnerable al cambio climático, que va a seguir teniendo migraciones masivas, que va a tener desplazamientos internos grandes y que va a tener una crisis del agua que ya la está teniendo brutal desde Chillán al norte o desde Temuco al norte. Entonces, esos son los temas que a mí me gustaría que estuvieran en la nueva constitución y que aprendamos a respetarnos y a querernos y a valorarnos como país. Yo he tenido la suerte como académico de viajar mucho por el mundo y conocer muchas realidades. Y muchas veces yo siento que los chilenos somos demasiado críticos y negativos con nuestro propio país. Y tienen que venir de afuera a decirnos lo admirable que somos y las cosas que logramos. Hay otros países que tienen un terremoto grado 6 y todavía llevan 10 años construyendo casas. Nosotros tenemos cataclismos ambientales a cada rato y somos capaces de levantarnos y salir adelante. Entonces, hay muchas cosas positivas en nuestra sociedad, hay muchas cosas que se han logrado en nuestra sociedad, hay muchos avances que hemos tenido en nuestro país. Entonces, partamos de lo positivo y construyamos una institucionalidad nueva, pero de lo positivo para los desafíos del siglo XXI. Esa es mi principal preocupación, cómo poder como académico ayudar a que las generaciones jóvenes
reflexionen profundamente y en forma informada de los temas. Y no se queden con el eslogan del Facebook o la noticia trending topic del Twitter, porque muchas de esas cosas en realidad no son información, sino que son desinformación. Y es el gran desafío de los jóvenes del siglo XXI. En el siglo XX, cuando yo era estudiante universitario, no había información. Uno gastaba horas y horas buscando información. En el siglo XXI, el desafío que tienen los estudiantes universitarios es que hay demasiada desinformación y saber, bueno, cuál es la verdadera información que está ahí. Cambió completamente el desafío. ¿Se fijan? Exacto, Bueno, la muchas noticia gracias. falsa también, como desinformación, como decía usted. También dentro de eso mismo, usted mencionó un punto importante como el eslogan de Facebook o el eslogan de las redes sociales. Como que hoy en día el tema de sustentabilidad de por sí está muy, muy ligado como a la moda, como, no sé, uno si no es sustentable como que no está a la moda, entre comillas, pero mucha gente en realidad no sabe lo que significa sustentabilidad o no está ni cerca de conocer el concepto. Entonces, por ejemplo, también está el dilema de las grandes empresas, como el concepto de greenwashing, si no me equivoco, que dicen ser sustentables o dicen, no sé, ser biodegradables, o sea, tener productos biodegradables, pero al final no tienen ninguna certificación de que sea así. Eso me gustaría recalcarlo. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta instancia, por compartirnos su conocimiento y por hacerse partícipe también de este maravilloso proyecto. Si puedes, me Eh, mandas el video después. sí, se lo mando. Muchas También gracias. recordar a todos y todas que entren a la página www.fauna-australis.org y el Twitter Fauna Australis. También está el Instagram y el Facebook. Bueno, un saludo, me quiero despedir, un saludo cariñoso a todas y todos los alumnos de nuestra universidad, a los cuales le he dedicado mi vida y he aprendido y he disfrutado de los éxitos y los logros que han tenido tantos exalumnos que tengo que hoy día han tenido grandes logros en tantos ámbitos y ojalá sigamos cultivando estos espacios de diálogo y sigamos cultivando el respeto mutuo, el cariño mutuo y la admiración mutua, porque creo que eso es una de las grandes cosas que nuestra universidad no puede perder. Podemos estar de acuerdo o no sobre un tema u otro, sobre un equipo de fútbol u otro, pero no perdamos nunca el cariño ni el sentido de comunidad, porque eso es lo que ustedes después se van a acordar cuando se vayan al mundo laboral, van a decir, escucha, en esta universidad me trataron bien y yo traté bien a la gente. Cuidemos nuestros campus, cuidemos nuestros funcionarios, cuidemos a nuestros profesores, cuidémonos nosotros, tanto los estudiantes también. Cuídense mucho en todos los aspectos de la vida. No se contaminen con mensajes negativos, no se contaminen con la violencia y busquen las soluciones que sean positivas para todos. Así que muchas gracias. Chao.